Bueno, buenas tardes. Me presento yo primero. No soy Lucrecia Curretot. Bueno, yo soy Ignacio Reguerena, soy fitopatólogo. Actualmente trabajo en el INTA Manfredi, pero trabajé más de 10 años en el INTA Balcarce, así que conozco a todos la de gente del sudeste, nos volvimos a reencontrar. Empezamos con el bloque, me toca coordinar, salgo del banco de suplentes para coordinar este bloque de protección, que vamos a empezar con parte de la tesis de maestría y parte del doctorado de Emiliano David. Lamentablemente Nerea Sangoy Puntín no va a poder estar hoy por cuestiones personales, no ha podido llegar, así que esa charla no va a estar, no la vamos a tener en el bloque. Así que, Emiliano, todo tuyo. El representante del bloque. No tenés nada de presión. Y de la universidad. Hola. Bueno, en primer lugar quería agradecer la posibilidad de venir hasta acá a contar un poco el trabajo que estamos realizando. Como decía Ignacio, voy a tratar de resumir todo este proceso de investigación que estamos llevando a cabo, que arrancó con mi tesis de maestría, continúa con la tesis de doctoral y esperamos termine en una herramienta más allá de la tesis, sino una aplicación final. Bien, las enfermedades son las principales causas que afectan el rendimiento en todas las regiones agrícolas. En cultivos como la cebada, que tiene una finalidad industrial, la cebada cervecera me refiero, donde tenemos determinados parámetros de calidad que debemos cumplir, tienen un rol aún mayor. Este estudio se centra en las 3 enfermedades prevalentes que tenemos en nuestra zona de producción, o sea, en el centro de la provincia de Buenos Aires. La mancha en red, que es el patógeno más importante de la cebada a nivel nacional. La escaldadura, que en zona centro de provincia de Buenos Aires y hacia el sur de la provincia es muy importante por ser la enfermedad que primero aparece y tener requerimientos térmicos de menor temperatura. Y la mancha emborrosa, que es un patógeno que comparte la cebada con el trigo y que aparece con frecuencia sobre todo en las regiones más cálidas de producción de cebada. Bien, entonces como comenté, estas enfermedades generan pérdidas de rendimiento y también de calidad de la cebada. Cuando trabajamos con enfermedades, la base de las medidas de manejo que nosotros tomamos siempre están dadas por la cuantificación y diagnóstico que hagamos de las enfermedades. Normalmente las enfermedades se cuantifican de modo visual, por lo que incurrimos en imprecisiones. No es una estimación totalmente precisa. Las consecuencias de estas estimaciones imprecisas son subestimación del nivel de enfermedad o sobreestimación, lo que se traduce en cultivos comerciales en llegar tarde a realizar aplicaciones, incurriendo en pérdidas, o a hacer aplicaciones de fitosanitarios de manera demasiado anticipada, lo cual también está mal, es un problema. Por lo tanto, a partir de mi tesis de maestría comenzamos a trabajar en la posibilidad de implementar sensores remotos para detectar y medir la severidad de estas enfermedades. Esto se fundamenta en que cuando se desarrollan las enfermedades en las plantas se producen alteraciones fisiológicas como son pérdida de pigmentos o síntesis de pigmentos específicos o cambios en las tasas respiratorias, transpiratorias, que son capaces de ser medidas mediante sensores remotos. Algunos de estos fenómenos son observables por el ojo y algunos no se pueden observar, pero se pueden medir en determinados rangos del espectro. Bien, entonces, ¿cómo cuantificamos? Nosotros las enfermedades normalmente en lotes de producción o en ensayos las cuantificamos de modo visual. Es decir, tratamos mediante la percepción, o sea, observamos las hojas y tratamos de ponerle un número a esto que vemos, manchas en una hoja. Esto tiene algunas limitantes psicofísicas que están muy bien estudiadas. No somos precisos cuando estimamos enfermedades. Y eso está dado por el entrenamiento que tiene el estimador, así como por una habilidad innata. No todos los evaluadores son igual de precisos.
y también por algunas características de las enfermedades. No es lo mismo estimar enfermedades con patrones agrupados que con patrones más al azar, y no es lo mismo cuando medimos enfermedades en diferentes órganos. Bien, entonces, ¿cuál es nuestra necesidad? Nosotros necesitamos hacer diagnóstico preciso y diagnóstico temprano. Necesitamos tratar de detectar las enfermedades y medirlas lo antes posible. Si comparamos las estimaciones visuales con aquellas, con lo que podemos obtener mediante sensores remotos, vemos que las estimaciones visuales son imprecisas, son inexactas y también carecen de repetitividad. Es decir, un mismo evaluador, cuando evalúa un set de hojas, si nosotros ponemos, por ejemplo, esta es la primera hoja, y la volvemos a poner en el número 35, vamos a ver que no nos va a indicar el mismo valor. Incluso, no es lo mismo estimar la severidad en 4 parcelas que en 40. Y acá otro fenómeno que aparece, que no es lo mismo la precisión que tenemos cuando estimamos en un cultivo en macollaje con 15 grados, que cuando lo realizamos en un cultivo con 35 grados y invasión de mosquitos. Por lo tanto, los sensores remotos nos aportan precisión, exactitud y repetitividad, pero la confiabilidad de las técnicas y la sensibilidad de las mismas es algo que tenemos que investigar, que tenemos que probar, que tenemos que poner a prueba. Bien, el objetivo del proyecto en general es desarrollar técnicas que sean de baja complejidad instrumental y de baja complejidad procedimental. Es decir, nosotros lo que queremos hacer es utilizar los sensores más sencillos y desarrollar técnicas fáciles de utilizar, de modo que nosotros esperamos que el usuario final de esto sea la misma persona que hoy en día está estimando lotes, productores, ingenieros, investigadores, y obtener un producto que sea utilizable, no requerir de sensores ultra sofisticados que en nuestro país son limitantes. Bueno, ya entrando en lo que es objetivos de la tesis doctoral, tenemos identificar espectralmente las enfermedades foliares en cebada, es decir, obtener los patrones característicos de cada una de estas enfermedades, determinar la severidad mediante procesamiento digital de imágenes y, más allá, por fuera del proyecto de la tesis doctoral, tratar de obtener el mapeo de los lotes pensando en su aplicación el día de mañana en equipos de aplicaciones dirigidas, por ejemplo. Bueno, ya entrando en lo que es materiales y métodos, nosotros arrancamos por una etapa de laboratorio porque necesitábamos ver si era posible diferenciar los espectros en las condiciones más controladas que podíamos tener, que es con iluminación fija, en una mesa donde montamos un espectroradiómetro. Utilizamos muestras de hojas de cebada Andreia, por ser la más sembrada en el país, con solo uno de los síntomas, o sea, las muestras se componían de 8 a 10 hojas, con solo un síntoma. Y, ¿esto se escucha o no? Sí, se escucha. Estoy hablando, ¿sí? Y, perdón, me distraje. Y tomamos los espectros de cada una de ellas. Estos espectros los tomamos en el rango entre 400 nanómetros y 850 nanómetros, que es el espectro visible y un poco más allá, una porción del infrarrojo. A partir de estas firmas que obtuvimos en laboratorio, que fueron obtenidas de hojas con severidad baja, porque es cuando verdaderamente nos interesa a nosotros detectar las enfermedades, no nos sirve solamente poder cuantificar cuando esto tiene arriba del 25%, y sobre esas firmas calculamos 18 índices de vegetación. Estos índices los elegimos a partir de que tengan antecedentes de utilización exitosa para la detección de plagas o enfermedades, o ser muy comunes en su utilización para parámetros como biomasa o estrés hídrico. A partir de los valores de estos índices realizamos una prueba de análisis de la varianza y comparación de medias para ver si había diferencias y podían detectar plantas sanas, enfermas y con cada una de las enfermedades.
En simultáneo tomamos fotografías de modo estandarizado con una cámara digital, una cámara común de smartphone, y probamos diferentes algoritmos de clasificación, pero siempre utilizando 3 clases: sana, enferma y fondo. A partir de esto calculamos el porcentaje de severidad de las muestras, de las cuales tenemos las firmas, mediante el recuento de píxeles. En simultáneo, mediante un formulario de Google, pasamos las imágenes RGB a distintos evaluadores, que eran gente que comúnmente realiza eso en su trabajo, para que haga la clasificación tradicional visual y poder contrastar. Bien, como resultado, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos los patrones característicos de cada una de estas enfermedades, donde vemos algunos fenómenos que eran esperables, como un aumento en la reflectancia en la región del espectro visible y una disminución en el infrarrojo debido a las enfermedades. Por otra parte, de los índices que evaluamos, encontramos que de los 18, solo 7 podían diferenciar hojas sanas de enfermas, y solo un índice fue capaz de diferenciar entre enfermedades. Bien, algo que casi me olvido decir es que sobre estas firmas ejecutamos un algoritmo de procesamiento que realiza un análisis exhaustivo de modo de encontrar las bandas que tienen mayor capacidad discriminante. Bien, 2 de estos índices encontrados utilizan bandas netamente en el espectro visible. Bueno, esta imagen es simplemente de las fotografías que sacamos de modo estandarizado y del resultado de la clasificación. Y este es el resultado de la severidad medida por medios digitales y por medio de los evaluadores, donde podemos ver que existe un gran rango, una gran dispersión para una misma muestra, y sobre todo que la dispersión es mayor, tal como lo indica la bibliografía, cuando los niveles de severidad son bajos. O sea, cuando trabajamos con niveles de severidad bajos, 2-3%, tendemos a sobreestimar más. Bien, entonces, ya entrando en lo que es conclusiones y perspectivas, encontramos que existen bandas en el espectro visible que permiten diferenciar enfermedades. Esto es muy importante porque abre la posibilidad de utilizar sensores ópticos, que son los más comunes, los de menor costos. Bien, otra cosa que aparece, que aplicando clasificación supervisada podemos cuantificar la severidad de las enfermedades en hoja, con una precisión y exactitud más alta de las estimaciones visuales. Actualmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Llevando estos resultados a prueba en instancias de campo, tanto en parcelas, en ensayos de cebada, ya empezamos a incorporar variedades, ya tenemos ahora 5 variedades, y en lotes de producción. El objetivo es validar los resultados a campo, pero como siempre que llevamos una investigación a campo, aparecen multiplicidad de factores. En este caso, en el año 2022, que fue el primer año de la tesis, del ensayo de la tesis doctoral, tuvimos una sequía histórica en nuestra zona, donde hasta perdimos plantas, así que no hubo desarrollo de enfermedades. Y en el año 2023 tuvimos una muy baja incidencia de enfermedades. Pero bueno, avanzamos en la estandarización de los procesos para la toma de espectros a campo y la estandarización de lo que es la obtención de imágenes de dron en lotes comerciales. Esto es muy útil ya que permite ampliar las muestras que podemos tener. Podríamos tomar imágenes de distintos sitios estandarizadas siguiendo el protocolo. Bien, ¿qué es lo que queda ahora a partir de estas firmas, de estas imágenes que obtuvimos? Explorar diferentes algoritmos de clasificación, implementar técnicas de Machine Learning, de modo de empezar a seleccionar nuestros procesamientos. Bien, y por último, lo que estamos haciendo es estudiar las limitaciones en la resolución espacial y espectral, de modo de reducir al máximo el número de bandas, aumentar al máximo el tamaño de píxel, de modo que el producto tenga la capacidad de censar áreas grandes, de no requerir equipamiento informático demasiado sofisticado y sin perder sensibilidad. Es decir, queremos ver cuánto podemos reducir la resolución espacial y espectral
sin perder sensibilidad para detectar enfermedades. Bueno, hasta acá mi presentación y quedo para la interacción. Bien. Muy bueno el trabajo de la presentación, Emiliano. Bárbaro con el tiempo también. Te estábamos monitoreando acá. ¿Preguntas? Ajá. Vale, ¿hacemos así? El primero y vamos subiendo hasta Nahuel. Pasando por Daniel. ¿Cómo andás? Mira, yo me perdí, disculpa, porque primero hablabas a nivel de hoja, cómo lo cuantificaban de la severidad, y después hablaste de escala de lote. ¿Cómo piensan integrar lo que vieron a nivel de hoja con lo de la escala de lote? Esa es la pregunta. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ver si hay alguna correlación entre los espectros que tuvimos en laboratorio con los espectros que estamos tomando ahora en condiciones de campo. Lo mismo con los espectros, pero de las imágenes RGB que obtuvimos en el laboratorio y en campo. Pero aparece el tema de que hay muchos factores ahora. Tenemos distintos estadios fenológicos. El primer análisis que tenemos que hacer es estudiar las firmas y ver si hay separabilidad ahora en condiciones de campo, a niveles de severidad bajos. Emiliano, yo te quería un comentario y alguna pregunta. Vos mostraste una tabla donde veías cuál era el valor del observador y el valor de la digitalización. Sí. Y concluiste, lo cual es verdad que cuando la severidad es baja es donde más error hay. Vos tenés, o a lo mejor lo tenés y lo mostraste, una relación 1 a 1 entre el rango de valores del observador y todo el rango de digitalización. Pues creo que sería interesante hacer esa figura, primero para ver eso que es así. Nosotros nos pasa lo mismo. En general en valores muy bajos hay más error, en valores altos incluso se invierte todavía. Sí. El observador tiende a subestimar y en valores bajos tiende a sobreestimar. Eso por un lado. Y por otro lado, siguiendo con la pregunta de Nico, cuando ustedes van a barrer, estas enfermedades siempre son acrópetas. En general van de abajo para arriba, incluso las rollas tienen el mismo patrón. Aun cuando las esporas se posen arriba, el patrón siempre es acrópeto. Entonces, ¿cómo ustedes piensan resolver el tema que al principio puedas captar esa firma correctamente, pero a medida que el cultivo va cerrando el entresunco y va viendo superposición foliar, es mucho más difícil pescar esa severidad, incluso la incidencia, con imagen espectral? Bien. Con respecto a lo de la tabla, no teníamos toda esa relación, tomo nota, estaría bueno realizarlo. Es verdad que es un rango de valores muy acotado en el cual somos precisos estimando severidad. Y respecto de lo de el desarrollo de las enfermedades, es verdad que comienzan desde abajo y puede ser una limitante a la técnica. Por eso, una de las cosas que tiene como objetivo este trabajo es evaluar la sensibilidad. De todos modos, cuando nosotros tomamos espectros, en realidad lo que tenemos es un promedio de ese píxel en distintas bandas. Entonces tenemos incluso reflexión del suelo. Hay que ver si ahí se puede detectar algo o directamente no. Pero está en la prueba de sensibilidad. Muchas gracias. Sí, Emiliano, primero, bueno, felicitarte por la presentación. Mi consulta es, siguiendo esa tabla, si la severidad digital o visual es diferente estadísticamente. Porque el 11,3, el 16, por ejemplo, el mancha en red 1, parece que no miden lo mismo, pero eso es igual, es distinto. ¿Miraste algo? Esto fue como algo complementario que hicimos para la tesis de maestría y es con un N bajo. Son 6 evaluadores y creo que eran 3 muestras de cada enfermedad. Así que es a título ilustrativo, no realicé la estadística de esta tablita. Y después lo otro es cómo ves la interacción con nitrógeno en ese tipo de enfermedades, con ese tipo de sensores para el monitoreo. No lo abordamos a ese tema. Porque te va a meter ruido. Te va a meter ruido a nivel de lote, digamos. Sí, así que tendríamos que ver. Nosotros lo que hicimos es fertilizar con un nivel de suficiencia, digamos.
2 fertilizaciones comunes a la siembra y macollaje y nada más. Pero sí, estaría bueno hacer ese desglose. ¿Alguien más? Allá Pablito y Fer. Mi pregunta justamente va a, vos estás separando las 3 enfermedades y podés determinar, por el índice, podés determinar cuál enfermedad es. Y muchas veces vienen conjuntas, no vienen separadas. ¿Hay alguna forma de juntar la severidad digital? Perdón, con las imágenes de dron. Sí, exacto. Sí, nosotros esperamos que sí. Y eso es una de las cosas que tenemos que probar ahora con los algoritmos de procesamiento. ¿Qué algoritmo nos da esa respuesta? Fer. No, lo mío es cortito y por lo que decía Nahuel, porque más un comentario más que una pregunta. Tal vez tengas que, dentro de esos tratamientos, vos tenías solamente las enfermedades y el testigo, digamos. Tendrías que despejar el efecto de algún efecto abiótico, porque a lo mejor agua, nitrógeno te puede confundir la banda que tengas. O sea, Sí. Sí, es que eso de hecho ocurre. Pero bueno, por eso ya tenemos una campaña, o sea, casualmente tenemos una campaña con mucho estrés hídrico, esta se espera que sea normal. Después vamos a tener que hacer ese desglose. Perdón, Emiliano, según lo que, para un poco lo que dice Fer, según lo que yo un poco leí, ¿vos habías encontrado algún índice que te discriminaba entre sana y tejido muerto? No, entre sana y enfermas y uno solo entre cada una de las enfermedades. Ah, entonces Pero mala mía. no entre necrosis Ok, bárbaro, por factores bárbaro. abióticos. Gracias. No lo probamos. ¿Alguno más? ¿Alguien? Bueno, lo bueno que el público me dejó sin preguntas. Por ahí, lo cual, bueno, está bueno que despierte las preguntas, el trabajo. Yo, una preguntita a vos, a ver qué pensás vos en base a que hoy en día, esto me imagino que obviamente apunta como objetivo no solamente a cuantificar las enfermedades, sino desarrollar una herramienta que nos permita tomar decisiones frente a las enfermedades o evaluar variedades y demás. Bueno, en el caso de las enfermedades y los criterios que se utilizan hoy están basados casi en la mayoría son basados en la incidencia. Toma de decisión de aplicación de un fungicida, ¿no? Que es una variable bastante objetiva, porque es un número lo que uno detecta en el lote. ¿Cómo ves vos, en ese contexto, la severidad como, o este trabajo a futuro que pueda aportar con una variable como la severidad que estás vos detectando en el lote? Bien, yo creo que la incidencia es verdad, es un parámetro muy objetivo que usamos muy a menudo los que trabajamos en fitopatología, pero se adopta principalmente porque es lo que se puede hacer y lo que se puede hacer con un resultado aceptable. Pero es un mejor parámetro para otro tipo de enfermedades, tipo carbones o enfermedades de raíz. En lo que es desarrollo de manchas, rollas, la severidad explica mejor las pérdidas que tenemos en el rendimiento. Pero es difícil de calcular. O sea, la primera escala de Cobb que se usó para tratar de disminuir el error a la hora de estimar severidad tiene 130 años. Y seguimos trabajando, tratando de superar esas limitantes que hay, psicofísicas, y obtener algo preciso ahora con sensores. Así que sí, yo creo que se usa, pero porque es lo que se puede hacer con un nivel de precisión aceptable. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Un aplauso.